Apreciados hermanos, una vez más quiero saludarles en el nombre del Señor. Espero que estén bien y siempre con la mira puesta en el galardón, que es la recompensa más grande que el ser humano puede tener. Cristo en nuestra vida, su carácter en nosotros, su santidad en nuestra vida. En ese propósito, en este estudio, en esta presentación, vamos a poder dirigirnos al trono de la gracia divina para que su sabiduría, su conocimiento pueda ser impartida a través del estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta mañana quiero darte gracias porque tenemos la oportunidad de abrirte nuestro corazón y abrir también la Escritura para que esa semilla del Evangelio pueda, Señor, ser derramada en nosotros a fin de que haya frutos que puedan engrandecer tu nombre, tu carácter, tu santidad y tu justicia. Enséñanos en esta hora para contemplar la belleza de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hemos titulado este estudio que todos tenemos el sueño de Nabucodonosor. Y no es que seamos un pequeño Nabucodonosor, pero en realidad se parece mucho la vida de cada uno de nosotros, porque tenemos sueños de grandeza, sueños de poder, sueños de riqueza, y puedo también mencionar el sueño de sabiduría. Queremos tener conocimiento, el desarrollo intelectual. A través del estudio del libro de Daniel podemos sacar nosotros, pero verdades tan hermosas y tan amplias para poder aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuál era el problema de Nabucodonosor? Nabucodonosor había llegado a la cima de lo que cualquier gobernante quisiera llegar. Él era el dueño del mundo, por decir. Él había hecho la conquista del globo. Él era el líder y el poderoso del nuevo orden mundial en aquel entonces. Ahora, ese sueño de Nabucodonosor no solamente era un sueño realizado, sino cómo sostener ese reino. Y entonces, en el capítulo 2 de Daniel, el intérprete de la sabiduría divina dice al rey Nabucodonosor: estando tú, oh rey, en tu cama, sobrevinieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Generalmente nosotros no podemos vivir más allá de 70, 80, 90 años, quizá los más longevos hasta 100 años. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en esos 100 años? ¿Para qué sirve la vida? ¿Cuál es el propósito que debemos tener? Y Dios muestra a través del sueño de Nabucodonosor lo que también va a ser la suerte tuya y la mía y de cualquier gobierno de este mundo. Ese sueño de Nabucodonosor venía como una respuesta a los pensamientos por saber qué pasaría en el futuro con su reino. Y él tuvo el sueño, pero no se acordó en qué consistía. Y a través de astrólogos, magos, encantadores, quiso descifrar ese sueño. Pero las cosas divinas son reveladas a los profetas. No cualquier ser humano eso puede tener. Pero el Señor también nos puede revelar a nosotros de manera personal, pero a través de estos ejemplos que Él nos ha mostrado. Y el profeta Daniel, un jovencito, está ante el monarca del mundo, ante el hombre más importante. Y dice así en el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino por aquellos que habían de hacer saber al rey
la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Verso 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y las levantó el viento, y nunca más se le halló lugar, mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. En este contraste entre Nabucodonosor y Daniel, hay algo que nosotros debemos destacar, que también en nosotros está presente. La humildad del profeta y la soberbia de los monarcas que gobernaron no solo el oro, la plata, el bronce y el hierro, y también los pies de hierro y de barro cocido. Porque el ser humano, después del pecado, es más que pueda revelar el carácter de Satanás que el carácter de Dios. Porque en cada monarca, en cada gobernante, en cualquier ser humano, está presente la soberbia, la grandeza, la vanidad. Entonces, cuando nosotros vemos estos aspectos, en primer lugar, quisiéramos destacar que cada uno de estos reinos buscaban dominio territorial, poder absoluto y las riquezas materiales. En cierta manera, cada uno de ellos logró esas conquistas, pero la sucesión de materiales de la estatua muestra que cada reino sería inferior al anterior. Así como la plata es inferior al oro, el bronce es inferior a la plata, el hierro es inferior al bronce y el barro es inferior al hierro. En ese aspecto, siempre la vida de una persona puede parecerse en su juventud a la cabeza de oro. Posteriormente, cuando se está realizando al pecho de plata, al vientre de bronce, y puede tener más o menos esas características, pero el ser humano no se da cuenta que está sustentado no solamente los reinos, los poderes, sino la vida misma con pies de barro. Segundo aspecto que queremos destacar es que queda claro que en esta profecía, que cada reino llegaría a su fin y sería sustituido por otro. Y eso no debiéramos olvidar, porque nuestra vida no va a ser eterno. Nosotros tenemos un tiempo de existencia. Y tercero, todos los reinos, por más grandiosos que fueran, estaban sustentadas siempre con ese frágil de barro y hierro mezclado. Ahora, también el otro aspecto es, para poder sostener la vida, para poder sostener el poder, ¿qué es lo que se necesita? Quisiera invitarlo a ver ese sueño y su interpretación como la historia de cada persona, como ya lo había introducido, y la respuesta divina al deseo natural del ser humano de establecer su propio reino. Porque cuando llegamos a la adolescencia, igual que Nabucodonosor, nosotros pensamos que nuestro reino va a ser eterno. Y entonces entramos en oposición al reino de Dios. En mayor o menor grado,
Todos queremos dominio, poder y riqueza. Ahora, no es problema el dinero, no es problema la riqueza, no es problema para el Señor el dominio o el poder. Es una cuestión de carácter, porque si nosotros vemos a Daniel, está representando el carácter de Dios para poder manejar la riqueza, la sabiduría mundana, el poder. Nosotros necesitamos carácter, y lo que el hombre no tiene es carácter. En ese aspecto, hemos visto a Daniel forjando el carácter de Cristo en su vida. Y hemos visto a grandes hombres cómo alcanzaron ese carácter de Dios, como Job, como Moisés, o como Pablo, o hasta diría el mismo apóstol Juan, que eran llamados hijos del trueno, así como Nabucodonosor. Nadie necesita dejar de alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano, que es la suma de todos los bienes. Por medio del sacrificio de Cristo se ha hecho provisión para que el creyente reciba todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de la perfección y nos pone como ejemplo el carácter de Cristo. En su humanidad, Cristo era de un carácter perfecto, con una vida constante y resistencia al mal. El Salvador demostró que al cooperar con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar en esta vida la perfección de carácter. Esta es la seguridad que Dios nos da de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Entonces, en ese aspecto, hay algo importante que debemos destacar en este estudio. Voy a ir con ustedes al libro de... vamos a ir al libro de Jeremías, porque hay algo importante que quiero destacar con ustedes. En el libro de Jeremías nosotros encontramos algo que es realmente impresionante en este estudio. En el capítulo 9, versículo 24, el profeta Jeremías dijo algo parecido que hoy necesitamos recordar. ¿Qué es importante en este versículo? En realidad vamos a leer desde el versículo 23 y dice la palabra de Dios. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Aquí está manejando los tres problemas básicos que uno quiere solucionar, que quiere alcanzar. Cómo tener riqueza, cómo tener poder y cómo tener conocimiento. Entonces, el Señor dice, efectivamente, al hombre la riqueza está fijado en los bienes materiales, no en las cosas que no se ven. El poder está sustentado en un poder temporal, en un poder humano, porque ese es la suma de lo que uno puede desear de mandar en algún lugar, de ser cabeza en algún lugar. Pero también la sabiduría del mundo es una sabiduría que no se puede equiparar con la sabiduría divina. En ese aspecto, nosotros debemos tomar en cuenta que el apóstol Pablo tenía también, antes de ser Pablo, esos elementos que todos aspiramos tener. Entonces, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 23, el apóstol Pablo menciona qué es lo que hizo la diferencia del Saulo de Tarso
a el apóstol Pablo de los gentiles. Dice en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis apreciados hermanos, ¿qué es lo que tenía Daniel que no le corrompió todo el oro de Babilonia, toda la sabiduría que había en la Universidad de Babilonia y todo el poder que tenía porque era segundo después de Nabucodonosor? Pero él no se inclinó ante la riqueza, no se enfatuó con el poder, ni tampoco se envaneció con la sabiduría que él tenía, porque no estaba basada su vida en todos esos elementos como pensaba y como soñaba Nabucodonosor. El apóstol Pablo, en su vida de Saulo de Tarso, él tenía riqueza, tenía esa sabiduría que era en algún momento lo que dijo, lo tengo por basura, y tenía poder porque tenía credenciales y tenía las cartas para poder acabar con aquellos que eran llamados cristianos, que en ese entonces eran los herejes, eran los separatistas, eran los radicales, eran aquellos que estaban en contra de un sistema religioso que gobernaba la iglesia de entonces. Entonces, en ese aspecto, nosotros tendríamos que analizar cómo podemos comparar estas cosas y aplicarlo a nuestra vida. En el versículo 24 viene la respuesta para mí, porque en realidad el pueblo de Israel, aquel pueblo que había sido el pueblo de Dios, estaba pasando una situación parecida al de Nabucodonosor. Los reyes del pueblo de Dios querían ese poder, querían esa sabiduría y querían esa riqueza como la suma de la vida. Y todos estos reyes que antecedieron antes de la destrucción de Jerusalén estaban enfatuados en ese camino. Por eso, a través del profeta Jeremías, el Señor advierte antes de la destrucción de Jerusalén qué es lo que los reyes y el pueblo de Israel están buscando, a los cuales el Señor dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, porque ellos estaban en la popularidad, estaban viviendo del poder a la manera del mundo. Las riquezas eran para la vanagloria, no solo del rey que les gobernaba, sino el pueblo decía que realmente están en el poder de Dios. Estaba establecida Jerusalén. Era el pueblo de Dios, que no pasaría nada, que estaban protegidos y que no habría ningún reino que podría ir en contra de ese sistema. Pero el Señor está diciendo y analizando claramente de que hay una saeta afilada, de que el castigo viene, de que la destrucción viene sobre ellos. Y en el versículo 11 de Jeremías 9 dice, y convertiré a Jerusalén en un montón de ruinas, en guarida de dragones, de las ciudades de Judá haré asolamiento, que no quede morador. Ahora, pregunta, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, que no hay quien pase? Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ellas. Ellos
prácticamente se convirtieron como un reino cualquiera, y peor todavía, hicieron cosas perversas, profanaron el santuario, la riqueza era para la vanagloria de los gobernantes y de los que detentaban poder, y la sabiduría no era la sabiduría basada en los mandamientos y en la palabra de Dios, y la destrucción viene. Pero ¿quién entendía eso? Estaban igual que Nabucodonosor, en su locura de poder, de riqueza, de sabiduría, y de cómo sostener eso. Y uno no se da cuenta que todos esos sueños tienen pies de barro, que eso tenía un tiempo de límite. Y el pueblo de Israel y los gobernantes y todo el sistema estaba llegando al tope de ese límite. Y entonces el Señor dice, esto va a ser derribado, esto va a ser destruido, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para talar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Habla, así dice Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no haya quien la recoja. Hermanos, cuando nosotros estamos en esa condición en este momento, todos quieren los mismos elementos que el hombre busca en su corazón pervertido: poder, riqueza y conocimiento. Poder, riqueza y conocimiento. En eso está el mundo. En eso están los gobernantes del mundo. En eso también están los líderes de las iglesias. En eso también nosotros podemos estar buscando las mismas cosas sin saber que la destrucción viene, porque cada sueño humano tiene un pie de barro que va a caer. Pero ¿cómo puede sostenerse uno así como Daniel se sostuvo en Babilonia, en Medo-Persia, y si el Señor le siguiera dando vida, lo mismo sería fiel en Grecia y en Roma y hasta lo último de los días? El secreto está en lo que Pablo dijo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿De dónde viene el verdadero poder, la verdadera sabiduría y la verdadera riqueza? Por eso en el versículo 24 de Jeremías 9, dijo el Señor, mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. El Señor nos daría todas las riquezas, todo el dinero, todo el poder, pero el problema es el carácter, como del joven rico, como del rico insensato. Con tanto dinero, con tanto poder, el hombre es más corruptible, como hemos visto. Hombres sencillos que han llegado al trono, al poder, al palacio, pero no han tenido carácter para gobernar sus instintos, sus inclinaciones, sus hábitos, y terminaron corrompiéndose por completo. Ahora, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 31, dice, así como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál era el secreto de Daniel para poder ser un hombre tan íntegro que ni el dinero, ni el poder, ni la riqueza, ni la sabiduría del mundo le importó? Sí le importó, pero en la medida y en la esfera en donde debe estar. Por encima de todo estaba esta sabiduría divina. En el libro de 2 Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice así la palabra de Dios.
porque segunda de Corintios, capítulo 10. Voy a ir allí con ustedes en el capítulo 10 de segunda Corintios. El versículo 17 y 18 dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo es aprobado, sino el que el Señor alaba. ¿Acaso no es efímero, pasajero como el humo y la nube, la alabanza del hombre? ¿Cuántos hombres alaban a los gobernantes, a las autoridades? Hemos visto no solamente que los gobiernos terrenales quieren una alfombra roja, quieren que les transporten en ancas, en hombros. No solamente los líderes religiosos, sino cualquier ser humano. Es dulce ejercer el poder, porque es corruptible y satisface los deseos de la carne. Pero no fue la vida de Cristo así. Jamás Él se emborrachó en ese poder mundano. No admitió en ningún momento. Él era el hombre más feliz, el hombre más completo. No tenía ni un centavo en el bolsillo y tampoco tenía el poder que el mundo quería ofrecerle, ni se le apeteció. Satanás ofreció todos estos elementos en el desierto, en la gran tentación. A cada uno de ellos Jesús refutó con un escrito está. Ahora nosotros diríamos, ese fue Jesús, pero ¿acaso no podemos decir de Job, en el capítulo 1 de Job, el Señor dijo, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Aquí como en el versículo 18 dice, porque no el que se alaba a sí mismo es aprobado, sino el que el Señor alaba. ¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay como él, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Y eso era Daniel. Por eso el versículo 24 dice, mas el que se hubiere de alabar, alabes en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. ¿Por qué en el bautismo del Jordán la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento? Ese Hijo de Dios tenía el verdadero poder, que es poder de carácter de Dios. Él tenía la sabiduría, pero no la sabiduría de los griegos, ni el poder de los medopersas, ni la riqueza de los babilonios. Él tenía el poder de su Padre, el poder de su justicia, y también tenía esa sabiduría divina. Apreciados hermanos, ahora vamos a hacer una comparación. Una comparación para que ustedes puedan fijarse cómo Daniel tiene que representar el carácter de Dios en esa hegemonía del poder de Babilonia, y no solamente de Babilonia, sino también de Medo-Persia. Entonces, en el capítulo 1 de Daniel, vamos a analizar por qué Daniel permaneció fiel y firme hasta el final, y no se menciona en ningún momento que él se corrompió con el poder ni con la riqueza, porque el hombre era gobernador, era el hombre, por decir, como el primer ministro, no era un hombre cualquiera. En el capítulo 1 de Daniel, nosotros vemos a Daniel predicando la locura del evangelio, como dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la locura de la predicación. Ese es un versículo que realmente me llena de satisfacción y quisiera leerlo textualmente como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice en el versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, predicar el Evangelio de Jesucristo no es solamente una predicación oral, sino es una predicación práctica de la vida. Y muchas veces nosotros solamente queremos predicar, pero sin la consistencia de la vida y del carácter de Cristo en nosotros. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver cómo Daniel ejemplifica en su vida práctica y cotidiana, desde la juventud, que es más o menos, como diríamos, la etapa de la cabeza de oro, y va a ir en todos los años, de los 70 años, Daniel ejemplificando esa vida perfecta que él vivió no por su propia sabiduría, no por su propio poder, no por su propia riqueza, sino la riqueza, el poder y la gracia estaba basada en Cristo Jesús. En el capítulo 1 de Daniel, Daniel predicó la locura del Evangelio en su alimentación y en su educación. Cuando ellos llegaron al reino de Babilonia, como deportados, no tenían poder de elección, pero podían elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos 4 muchachos, cuando llegaron a Babilonia, eran hombres sin tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, y sabios en toda ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, solamente esa parte. Ellos aprendieron como cultura, como conocimiento, como información, pero el carácter de ellos para entonces ya estaba formado. No se menciona quién fue la madre, quiénes fueron los padres, quiénes influyeron en estos 4 varones de manera tan poderosa para que ellos puedan tener el carácter de Cristo. La primera prueba. Para esto se requiere sabiduría. Cuando ellos llegaron, por cortesía del palacio, ellos fueron invitados a la mesa. Y como dice el libro de Proverbios, ¿no? Cuando tú te sientes a la mesa del rey, considera que no todos hay que comer y beber, sino pon cuchillo a tu garganta. Y Daniel sabía ese proverbio y podía vivir a la altura de esa palabra. Y cuando le invitaron todos los manjares, todos los licores, todas las bebidas, todo tipo de placer que pueda dar al paladar, estaba en la mesa del palacio. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Una decisión importante, porque nosotros tomamos decisiones a base de ese conocimiento, de esos principios divinos. Él sabía que tomar esos licores lo induciría a poder adquirir ese mal hábito, y ese mal hábito sería el que dominaría la razón y la voluntad, y él no quería deshonrar al Todopoderoso, del cual era el siervo, el evangelista en Babilonia, que tenía que evangelizar a todo el reino con los principios de salud que el Señor los ha revelado. Y eso tendría que decir mucho al pueblo de Israel de ahora en qué consiste la verdadera sabiduría. Hermanos queridos, si nosotros descuidamos ese principio de la alimentación, no alcanzaremos la perfección de carácter, no tendremos ese poder del Evangelio, y en eso reside el fracaso de muchos, en las cuales hemos visto vidas derrumbándose como el sueño de Nabucodonosor. El otro aspecto es la educación. En el libro de Daniel se presenta en el capítulo 1, matricularse a la Universidad de Babilonia era un requisito para gobernar, pero esa educación jamás permeó la educación verdadera. Era 2 contrastes tan opuestos, porque la verdadera educación es el temor a Dios,
La sabiduría es guardar sus mandamientos, obedecer sus leyes, no solamente las leyes morales, sino las leyes de la salud, la fisiología y todo lo que tiene que ver en el cuidado del cuerpo, la mente y el alma. Y cuando ellos llegaron a la Universidad de Babilonia, estos cuatro muchachos eran instruidos en todo lo que había dicho en el palacio del rey, que se le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aprendieron a hablar el lenguaje de Babilonia. Ellos hablaban el arameo, pero jamás se olvidaron de lo que era el hebreo. Conocían la escritura, los testimonios. Ellos podían vivir conforme a la palabra de Dios. Ellos vivieron esos 3 años de entrenamiento, de preparación, pero al final de los 3 años, antes de tener las posesiones de poder y de gobierno, hicieron un examen. El rey habló con ellos y de entre todos los que se hallaban en esa universidad de Babilonia, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría, inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Podemos entender de que esa sabiduría no solamente estaba centrado en la alimentación, sino también en la verdadera educación. Y nosotros hemos dejado los principios de esa verdadera educación, pero Daniel no, lo tuvo completo hasta que terminó su vida. Entonces, hay algo más que Daniel tenía. En el versículo 17 del capítulo 1 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y sabiduría. ¡Qué impresionante! ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Y cuál es el sueño del hombre? ¿Acaso no es mejor cumplir el sueño divino que el sueño humano? Porque al cumplir el sueño divino que cada uno de nosotros, en su voluntad y en su sabiduría y en su soberanía, Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no es mejor seguir ese principio que seguir nuestra propia voluntad? Pero hay algo más. Dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Esa es la sabiduría divina. Ahora, en el libro de Daniel capítulo 2, nosotros vamos a ver que Daniel predicó la locura del evangelio de Jesucristo, cómo entender el futuro, cómo ser una persona entendida en visiones y sueños. ¿De qué le servía a Nabucodonosor que tenía todo el poder, la riqueza y el conocimiento del nuevo orden mundial en el cual él estaba gobernando? Porque él era el hombre más importante de todo ese sistema de gobierno. Pero hay algo que él no podía entender. En el capítulo 2, versículo 19, cuando él quería saber ¿en qué consistía el sueño? Porque Dios le dio el sueño como a nosotros también nos dio el sueño, pero a nosotros nos cuesta interpretar igual que a Nabucodonosor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque generalmente nosotros obramos por emoción y por voluntad humana y no obramos de acuerdo a la voluntad divina ni buscando la sabiduría divina. Y en ese aspecto, la gente busca a través de los magos, astrólogos, encantadores, adivinos, que eran los compañeros de Daniel en la universidad, que ellos eran de esa cultura. Pero los 4 muchachos que eran hebreos tenían otro sistema de alimentación, tenían otro sistema de educación, tenían otro sistema de adoración. Ahora el Señor está haciendo un contraste entre ellos. Y entonces, cuando el rey Nabucodonosor quiso saber que su reino era lo mejor, el sistema educativo era lo mejor, el Señor puso en contraste y él tenía que darse cuenta que no era la verdadera educación ni la verdadera sabiduría. Pero Daniel ahora tenía ese conocimiento, pero Daniel no por sí mismo tenía ese conocimiento. En el capítulo 2, versículo 17 dice: cuando salió el decreto de muerte para matar a todos los estudiantes de esas facultades, Daniel también estaba entre medios para ser muerto. Y cuando se cercioró la causa del decreto para matar a todos los sabios de Babilonia, entonces
Daniel fue a su casa, declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, porque el propósito de Satanás era eliminarlos a estos hebreos para que no estén oponiéndose y dando ese testimonio en su reino, que aparentemente Satanás era el que estaba por encima de todos esos poderes. Ahora el Señor, cuando Daniel y sus compañeros piden sabiduría divina, el Señor les reveló, dice en el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. ¿A quién le atribuye la sabiduría y el poder? No es que él tiene, ni siquiera está diciendo el poder que tiene Nabucodonosor. El profeta Daniel dice que el Dios verdadero, aquel que habita la eternidad, es el que tiene la sabiduría y el poder. Verso 21. Y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Acaso no es un sueño hecho realidad que nosotros podamos matricularnos en la voluntad divina de cada día? En Desea a todas las gentes dice, ¿no?, que la vida de Cristo era solamente un desenvolvimiento de la voluntad divina. Cada día Él hacía la voluntad. Si nosotros nos sometiéramos, igual que Daniel, a la voluntad divina, sería un desenvolvimiento de la voluntad de Dios el futuro de cada uno de nosotros. Ahora, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Eso decía Jeremías 9:24. No se alabe el sabio en su sabiduría. Alábese el que tenga que alabarse en conocerme a mí. Y Daniel conocía a ese Padre Celestial, conocía el poder de su Hijo Jesucristo, porque Él es la sabiduría y la fortaleza. Ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto del rey, y allí vino la revelación. ¿Cuál sabio de Babilonia tenía este conocimiento? El rey no tenía acceso a esto, a menos que sea a través del profeta. Y a nosotros se nos ha dado ese gran privilegio de ser el pueblo de Dios. Ahora, en el libro de Daniel capítulo 3, si nosotros vamos rápido porque el tiempo se nos va, los tres hebreos predicaron la locura del evangelio del poder de Dios. ¿Cómo es que predicaron? Porque aquí se pone en contraste. ¿Cuál Dios es el Dios más poderoso? Según Nabucodonosor, él es el que detentaba el poder, porque sus dioses le habían otorgado ese poder. Y entonces ellos, como dice el capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. A veces la tentación del hombre es detentar el poder de por vida. ¿Cuántos gobiernos han entrado? Solamente va a ser un periodo. Y después ya se va a ir a la casa a dormir. Pero engañoso es el corazón. Esos reyes, esos presidentes, esos ministros intentan una vez, dos veces, tres veces, como dando a entender de que de ellos depende tener el poder. Y aquí Nabucodonosor hace una estatua de oro. Es decir, nosotros podemos decir, ¿no? Yo no voy a depender de esa revelación. Nabucodonosor está diciendo, en realidad está escuchando a Satanás en su oído, y dice, no va a ser el sueño de Dios la que va a prevalecer, sino el sueño mío. ¿Y cuál era el sueño de Nabucodonosor? Que todo sea de oro, la cabeza, el pecho, el vientre, las piernas y todo de oro. Y a veces nosotros, especialmente cuando estamos en la etapa de la juventud, queremos que todo sea de oro.
desde el comienzo hasta el final. Uno no cree y no piensa de que los años van a pasar, que va a haber una familia, que va a haber una esposa, que va a haber unos hijos, y para eso uno requiere sabiduría. Pero también tiene que ver de que la vejez llega, los achaques llegan. ¿Y para qué tanta riqueza queremos acumular? ¿Para qué tantos títulos queremos tener? ¿Para qué queremos tener tanto poder? Hay mucha gente que preferiría morir en el trono y no dar espacio a ese conocimiento de Dios, que todo es temporal, todo tiene un pie de barro. En algún momento tú no existirás, así como Alejandro Magno conquistó el mundo, pero él no sabía de las flaquezas que él tenía humanamente hablando, y eso terminó, acabó con todo su poder, aún en la misma juventud. Y entonces Nabucodonosor hizo la estatua para que todos adorasen ese sueño. Los gobernantes, especialmente en Latinoamérica, como hemos visto. ¿Qué presidente es el que no ha querido regresar al poder para ser reelegido? Y ese mismo asunto sucede a cualquier esfera de poder, ya sea un poder civil, un poder político, un poder, vamos a decir, religioso, pero todos quieren detentar ese poder por tiempo ilimitado, hasta morir en el trono. Y así es como nosotros pensamos que la vida no es corta, sino es para siempre. Y entonces, cuando llamó a todos para que adorasen, hay algunos que no estaban dispuestos a hacerlo. Todo el pueblo de Israel estaba allí presente, pero estaban ellos adorando la estatua que Nabucodonosor había levantado. Pero en el capítulo 3, versículo 16, dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos necesidad de responder sobre este asunto. ¿Cuál era el asunto? Nabucodonosor les había dicho: yo tengo el poder, tengo todo el poder y tengo toda la riqueza para mandar que en este momento les metan en el horno de fuego que habían calentado, porque ustedes no quieren adorar mi sueño, la estatua de oro. ¿Quién les va a librar de mi poder? Aquí hay algo que tenemos que destacar. ¿Cuál era el poder que prevalece por tiempo sin fin? ¿El poder político de un hombre? ¿El poder de un monarca? ¿El poder de un líder religioso? Nunca jamás. El poder de Dios es el poder sobre todos los poderes, el omnipotente. Y nosotros somos siervos de ese Dios todopoderoso. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no tenemos nada que responder sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, ¿a quien servimos? Tiene poder para librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Hay un Dios todopoderoso. A veces nosotros podemos luchar contra esos poderes, queriendo cambiar todas esas cosas. Pero, apreciados hermanos, hay algo que es hermoso en la vida. No tiene el hombre la última palabra. Dios siempre tendrá la última palabra, porque Él es soberano y nosotros servimos a ese Dios todopoderoso. Versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. No tenemos por qué adorar nuestro sueño, porque nuestros sueños pueden ser muy bien intencionados, pero es preferible seguir el propósito divino, porque Él conoce el fin desde el mismo comienzo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Así que cuando ellos fueron echados en el horno de fuego, ningún poder humano pudo doblegar la voluntad de estos tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Porque el Señor dice, ¿no? No tengas temor de nada, de aquellos que tienen poder. Porque el Señor dice: aunque pases por el horno de fuego, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque pases por ríos, no te vas a anegar. Ellos conocían ese poder. Y entonces, en ese momento, lo que pasó es
Cuando el rey Nabucodonosor quiso echarlos o los echó en el horno de fuego, hermanos, el fuego solo mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hebreos, aunque cayeron atados dentro del horno de fuego, no se quemaron, solo las cuerdas quemaron. Pero apareció el cuarto, que era semejante al Hijo de Dios, que el mismo rey Nabucodonosor reconoció. ¿Dónde estaba la sabiduría babilónica? ¿De qué servía toda la riqueza? ¿Acaso no es el verdadero evangelio, la verdadera riqueza que todos nosotros debiéramos desear y tener la sabiduría divina? Y entonces Nabucodonosor reconoció que su poder era temporal. No era nada frente al poder de Dios. El fuego no tenía poder sobre estos tres muchachos. Y entonces el rey Nabucodonosor dijo, nuestros dioses no son nada, porque el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego y dijo, el Dios de Sadrach y Mesach y Abednego es el Dios verdadero, nosotros no somos nada. Alábese en haberme conocido. Ese es el mensaje. Daniel capítulo 4. Daniel predicó la locura de la ciencia del mundo, porque en el capítulo 4, ¿quién tiene sabiduría para poder vivir la vida? No es el hombre. Nabucodonosor soñó un sueño. Este fue otro sueño. El sueño del árbol. ¿A quién representaba? Pero en el capítulo 4, en el versículo 27, advirtió Daniel a Nabucodonosor. Él le dijo, estás ensoberbecido. El poder te ha emborrachado, te ha embobado, porque Dios tiene un propósito. Él te ha puesto como cabeza en este periodo de gobierno mundial. Y tú no te has acordado de algo elemental. Y el consejo de mí es esto. Verso 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo y rompe con tus pecados mediante justicia. ¿Qué es lo que no hace un rey en el poder? ¿Qué es lo que no hace un presidente? Escándalo tras escándalo. Y cualquiera que no tenga el carácter de Cristo andará siempre de escándalo en escándalo. Ahora la amonestación viene a un hombre tan poderoso, a un hombre con tanto conocimiento, con tanta riqueza, con todos los oros de Babilonia, todo el oro de Babilonia, sino que le dice, rompe con tus iniquidades mediante misericordia, fíjate en los pobres, a lo mejor se te va a prolongar la tranquilidad en tu reino. Pero ¿de qué le sirvió ese consejo? Porque él era un necio. Con tanto poder y necedad es un peligro. Y después de 12 meses, versículo 29 dice, paseándose en el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa de mi reino, con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi grandeza? ¿Cuánto poder tenía para su vanidad, para su ego, para su egolatría? Y aún estaba hablando estas palabras en su boca, y entonces descendió una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino será traspasado de ti. Él le fue llevado a que viviera la suerte de los animales, para que aprendiera no de los manjares, no de los licores, sino que comiera pasto para desintoxicarse no solamente el cuerpo, la mente y el alma. El Señor a quien quiere puede humillar. Y en el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifica al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Y el primer soberbio era él. Hermanos, aprendió la lección.
Eso es lo que está dicho en el capítulo 4, cómo Dios demuestra que Daniel tiene el carácter y tiene el poder de Dios y la sabiduría divina para poder entender todos estos misterios. Daniel 5. En Daniel 5 predicó al mundo, Daniel, la locura del Evangelio, donde todo era poder, riqueza, valentía, sabiduría del mundo. Quisiera solamente resumir en el capítulo 5, el versículo 17. Cuando toda la fiesta se había armado, cuando todo el mundo estaba emborrachándose en las copas del templo de Jerusalén, cuando todo era perversión, placer, comida y todo lo demás, allí estaba el guardián celestial, que a cada rato a ti también te va a medir hasta dónde vas a llegar. Y la escritura estaba trazada, la sentencia estaba decretada, pero Nabucodonosor no entendía, no sabía qué es lo que significaba esto. Y entonces Daniel respondió, porque encontraron que él tenía esa sabiduría, aunque ya estaba mayor, pero la reina le dijo que hay alguien que entiende estas cosas. Y cuando le trajeron, Daniel dijo esta sentencia. Vamos a leer el versículo 17. Tus dones sean para ti, porque si tú interpretas esto, te vamos a llenar de oro, de plata y de los presentes y los honores. Pero Daniel dijo, tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le declararé la interpretación. El Dios Altísimo, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la locura. Ahora era el nieto que estaba en el poder, pero era un testarudo. Y entonces él creía que todo se puede conseguir con dinero, con poder. Pero Daniel rechazó, porque él no apreciaba esa riqueza, esas monedas o esos kilos de oro que el rey estaba dispuesto a dar. Cualquiera se corrompería como el siervo del profeta Eliseo. Hermanos, a veces estamos tan embobados con tener más riqueza, más poder, más conocimiento. Y eso no es la voluntad divina. Y finalmente, ¿qué pasó, hermanos, cuando llegó el momento? Mene, mene, tekel, uparsin. Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Hasta aquí llegaste. Ese día va a llegar para nosotros, el momento final de nuestra historia, ya sea por vejez, ya sea por accidente, ya sea por las malas decisiones que hayamos tomado, pero va a llegar ese final. Y esa misma noche, en la fiesta, en la jarana que ellos estaban realizando, Ciro estaba desviando el río Éufrates para que la fortaleza de ese palacio no sea nada. Y por debajo, por el lecho del río, entraron y cortaron la cabeza. ¿De qué sirvió todo ese poder, toda esa sabiduría, toda esa riqueza? Para nada. Otros entraron, los medos y los persas estaban en el poder. Finalmente, cuando ya la historia de Babilonia terminó, ahora llegó el pecho de plata. Y este hombre Daniel seguía siendo el mismo, no solo en todo el periodo de los 70 años, sino ahora estaba pasando a la transición del otro gobierno de hegemonía mundial. En el capítulo 6 nosotros vemos la fosa de los leones, cómo sacaron el decreto simplemente para que no orasen a ningún dios más que al rey Darío o al rey del que estaba en el poder. Pero Daniel seguía orando 3 veces al día, abriendo las ventanas de su dormitorio, de su living, de su estar, para que todos vieran que él seguía siendo el siervo del Dios vivo.
Y quisiera terminar con estos dos últimos versículos. Entonces, en el versículo 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, permanece por la eternidad y su reino no será destruido, y su señorío permanecerá hasta el fin, que salva y libra, que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones, y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, y nosotros vemos que Daniel durmió en la promesa de Dios y que está registrado su nombre en los libros del cielo. Él no dejó legado de cuántos kilos de oro tenía, ni tantos libros que haya escrito en su sabiduría, solamente mundana, sino dio un testimonio del carácter de Cristo en su vida. Ese es el sueño que cada uno debe buscar. El sueño de Nabucodonosor quedará para siempre destruido, hecho polvo, pero el reino de Cristo será el que permanecerá para siempre. Y tú y yo hemos sido llamados para predicar esa locura del Evangelio que tantos hombres predicaron, que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios como herencia para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santísimo, a través del estudio de esta presentación hemos visto que tu palabra tiene sabiduría, tiene poder, y es lo que nosotros necesitamos para vivir sabiamente en esta tierra. Concédanos esa gracia, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.